Bien, muy buenas tardes con todos en este curso de robótica avanzada. Bien, entonces continuamos con nuestra clase de hoy. Bien, bien, entonces en la clase anterior habíamos descrito una breve introducción sobre sistemas dinámicos en la robótica, donde dijimos que partimos desde un espacio vectorial, donde este espacio vectorial eh, posee múltiples variables, ¿sí? Que pueden representar ya sea el comportamiento o posiciones de velocidad articulares del robot, asimismo estados de sistema, fuerzas y torques, etcétera. También podemos identificar otros tipos de variables, también variables de incertidumbre, caóticos, etcétera. ¿Ok? Estas variables van a ser muy importantes para identificar los comportamientos de mi sistema o el robot que vengo desarrollando. ¿Ok? Luego, la dinámica de este robot, ¿sí? Será descrito mediante ecuaciones diferenciales que habíamos representado. En sistemas dinámicos, cuando se estudia, el estudio es amplio, donde puede abarcar desde conceptos tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, estudios de modelos dinámicos aplicados a diferentes áreas como biológicas, aeroespaciales, etc. Bien, en este curso, nuestro enfoque será a la robótica. Entonces, el aspecto de la identificación del comportamiento de nuestro robot, que va a estar basados en modelos dinámicos, ¿sí? Este modelo dinámico tiene que tener un determinado comportamiento o estructura, ¿sí? En las clases anteriores habíamos representado cuáles eran esas estructuras para ir identificando y luego desarrollando en base a ello, como por ejemplo actuadores que pueden ser pueden ser parte del diseño estructural del robot, asimismo sensores. eh, de igual manera, dentro de ellos están los modelos dinámicos, como la planta del sistema, en este caso del robot, ¿sí? Bueno, la dinámica del robot, descrito mediante estas ecuaciones diferenciales, sí, que es una de ellas, donde nosotros representaremos por una ecuación de ecuaciones diferenciales representadas de esta manera. Entonces, esta representación, que es la diferencial de una determinada variable, ¿verdad? Esta variable para mí es el vector de estado, la diferencia del vector de estado, que puede ser representado por una función acoplando, sí, acoplado a vectores de estado, vectores de control y la representación del tiempo, ¿ok? Bien, a partir de esta definición, nosotros eh, iremos identificando qué tipo de sistema es, si es un sistema lineal o no lineal. Dentro ya de la clasificación de los sistemas dinámicos, iremos viendo estructuras dentro de los modelos, ¿sí? Como la representación de sistemas distintos. Entonces, esa representación de esos sistemas, que son sistemas ya sean lineales o no lineales, ¿sí? Vamos a ir identificando cómo se va estructurando cada una de ellas, cómo se va estructurando un sistema lineal.
Entonces, un sistema lineal diremos que es un sistema que cumple los principios de superposición. Es decir, que el modelo puede ser simplificado, asimismo, que puede ser útil para puntos de operación, por ejemplo, en este caso, representando algunos parámetros que sean constantes. Entonces, para que este modelo sea lineal, entonces si decimos que uno de sus parámetros es constante, entonces estaremos diciendo que no necesariamente acoplaremos algunos componentes que realmente requiera el sistema, ¿sí? O el robot. Es decir, obviar ciertas estructuras del robot para que nuestro sistema eh, funcione básicamente, ¿no? Entonces, en un modelo lineal, esa es su principal característica. Pero ¿cómo es representado en una manera de ecuación? En la ecuación nosotros representaremos como una ecuación diferencial de esta manera, como la representación de un modelo dinámico lineal, ¿sí? Lineal, donde podemos observar parámetros, por ejemplo, estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros como A y B. A que representaría unos valores ya sea reales, pero que pueden ser constantes, como de igual manera el B. También podemos representar estos parámetros como matriciales. Si representamos como matriz, entonces estaremos colocando datos o información obtenidas del sistema, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos sensores en nuestro robot y esos sensores, nosotros vamos captando esos datos, esas informaciones, nosotros podemos representarle en forma de una matriz, ¿verdad? Y esa información podría ser implementado en el modelo. Bien, como ejemplo, basados en, como ejemplo, para observar el funcionamiento de un sistema lineal que cumpla el principio de superposición, será representado por una función de esta manera. Si tenemos una función donde las variables, sus parámetros, sí, o dos variables y sus parámetros suman, entonces, entonces podremos representar de esta manera, donde el parámetro que multiplica a la función de la variable más el siguiente parámetro, ¿sí? Que multiplica la función de la segunda variable. Esta se va a cumplir cuando el sistema es lineal, ¿ok? Entonces, si se cumple esta igualdad, estaremos diciendo de que está cumpliendo el principio de la superposición. Muy bien. Esta operación, ¿sí? Esta operación va a ser muy usual observarse cuando vamos trabajando con modelos lineales, ¿sí? De un determinado sistema conocido, por ejemplo, podemos observar para un motor, por ejemplo, la dinámica de un motor, podemos nosotros representar aquí, por ejemplo, si el motor que posee el determinador robot. Entonces, nosotros podemos indicar de que el determinador se mueva solamente en línea recta, ¿sí? Entonces, que se mueva en línea recta, lo cual va a funcionar. Entonces, ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, la dinámica del torque relacionado con la función de, bueno, este es la capacidad de corriente, ¿no? Con la aceleración angular sumados con parámetro y la velocidad angular, ¿sí? Entonces,
esta representación que va a ser la dinámica del robot es una representación basados en un modelo, el modelo lineal, ¿ok? Entonces, uno dirá, pero tenemos variaciones aquí, variaciones angulares, también el torque puede ser variable. Y uno se pregunta si son variables esas funciones, ¿por qué no serían no lineal? ¿Ok? Eh, la respuesta para esa pregunta sería lo siguiente. Los parámetros que tenemos aquí, estos parámetros como J y B, que son parámetros que estarían multiplicando mis variables, ¿sí? Nos dice que en las, como de acuerdo a la definición general, que estas variables que están siendo multiplicadas por unos parámetros, estos parámetros van a ser parámetros constantes, pueden ser parámetros constantes, ¿sí? Donde el modelo es simplificado a partir de ello, ¿ok? Entonces, el modelo va a ser simplificado a partir de que estos parámetros se vuelvan constantes, lo cual en la realidad no necesariamente va a ser así, ¿sí? Porque este parámetro puede depender de otro subparámetro. Es decir, en un motor no solamente vamos a observar capacidad de corriente, vamos a observar que capacidad de corriente va a depender de rozamiento, va a depender de la presión, de cantidad de trabajo, eh, o cantidad de carga, disculpe, que se le coloca, por ejemplo, solo el hecho de colocar un brazo. Aquí tenemos una fuerza interactuante la cual va a afectar, por ejemplo, a los motores colocados, ¿no? En un determinado punto. Entonces, ahí vamos a tener también parámetros como perturbaciones, por ejemplo, que son una subfunción. Entonces, no necesariamente esta función va a ser constante, pero en un modelo lineal nos dice que estas funciones son constantes y lo cual a partir de ello tendremos modelos simplificados, sin acoplamiento, útil cerca por un punto de operación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a ir identificando cómo son los sistemas lineales. Ahora, con una comparación, ahora observaremos los sistemas no lineales. En nuestro sistema robótico, observaremos que un sistema no lineal tiene que ser representado de esta manera, es decir, un, una variable bajo una ecuación diferencial, ¿sí? Que tiene que ser igual a una función que dependa de la variable y el vector control, pero que estos están siendo acoplados, es decir, pueden poseer parámetros internos donde esos parámetros pueden ser variables, tanto la variable general y como sus parámetros, ¿correcto? Entonces, esta función vale más, es decir, puede acoplar mayor cantidad de parámetros, mayor cantidad de comportamientos, etc. Entonces, este motor, lo primordial y lo viable sería representar, ¿no? La dinámica de un determinado motor en cada punto, ya sea de acuerdo al funcionamiento, ¿no? Su dinámica va a ser representando en la parte real de esta manera, ¿ok? Donde el acoplamiento puede ser entre articulaciones, como dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una articulación o alguna perturbación, así como los brazos interactuando, dando como carga, etcétera, ¿no? También base, hombro, muñeca, pinza, etcétera. Todos son acoplados, pero todo ese acople que está, o todo ese sistema que está acoplado, todos van a depender por ciertos parámetros y esos parámetros van a ser variables, ¿sí? Entonces van a ser dependientes luego tanto en posición, en movimiento, etc.
también pueden incluir gravedad y efectos dinámicos. Cuando dijimos de que, cuando definimos de que puede incluir gravedad y efectos dinámicos, es lo que nos dice, ¿no? Que solo el motor colocado también puede ser influenciado por las atracciones gravitacionales o las fuerzas gravitacionales. Por ejemplo, si ponemos una carga, esa carga va a ir influenciando a determinado motor para que luego influya a su determinado torque, ¿cierto? Entonces, esta función que nosotros observamos va a ser representada. Entonces, la dinámica de un robot, por ejemplo, tendría que estar representado de esta manera en un modelo no lineal, donde el torque, que aquí vemos torque y C de aquí, son funciones también que parecieran similares, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo que estos parámetros también dependen de otras variables o de la misma variable, en este caso de la del movimiento, ¿no? Entonces, si Q, por ejemplo, para mí es el movimiento o la dinámica de movimiento de la pinza, el brazo, antebrazo, base, los motores, el sistema móvil, etcétera, ¿sí? Sus parámetros, como podemos observar, M, C y G, que pueden ser, por ejemplo, estas fuerzas gravitacionales, estas pueden ser otras funciones matriciales, pero que estos parámetros dependen. Como podemos observar aquí, este parámetro es un parámetro, bueno, que podemos representar o decir ya como una función, como una subfunción, donde este parámetro posee o depende de esta variable, ¿no? Variable de la dinámica del sistema. A su vez, aquí podemos observar que esta variable puede ser tanto de la solución y de la dinámica del sistema. ¿Ok? Entonces, en general podemos ir observando aquí de que, eh, de que un sistema lineal va a ser representado de esta manera, donde sus parámetros pueden ser constantes y simplificados, ¿no? Modelos simplificados. En un modelo no lineal, donde sus parámetros van a ser variables, ¿ok? Van a ser dependientes entre sí, entre sus posiciones, van a incluir van a ser influenciados también por otros comportamientos que inicialmente habían sido acoplados, ¿correcto? Muy bien, entonces en esta sección estamos observando esas comparaciones que va a ser muy importante al momento de modelar nuestro sistema. Bueno, este concepto generalmente va a aplicar para modelos relacionados con robótica, ¿verdad? También podemos generalizar para otras aplicaciones también estos mismas definiciones, pero con algunas variaciones de acuerdo a la aplicación que se le da, ¿no? Para ello, seguramente este concepto, el doctor Nelson a las 7 de la noche que está iniciando modelos de sistemas dinámicos, seguramente va a ir abordando en un poco más amplio desde un punto más matemático, ¿no? Bien, pasamos en la siguiente, en sistemas continuos y discretos. Los sistemas continuos y discretos, en este caso, ¿sí? Los sistemas continuos van a ser representaciones donde la señal evoluciona en el tiempo continuo. Es decir, estas señales que son influenciados o que van a permitir eh, relacionar con el modelo dinámico del sistema, ¿sí? Estas señales van a ser en un determinado tiempo, sus variables van a cambiar en todo instante, ¿sí? Ok, pero que el comportamiento de la dinámica también va a ser simplificado, puede ser simplificado, o donde el tiempo
siempre va a ser continuo. ¿Ok? Estos tiempos pueden ser reales, ¿ok? Pueden pertenecer a un espacio real, donde esta representación generalmente se observa en espacio o vectores de estado, o la dinámica del sistema o de este robot que va a poseer una estructura ya sea de tipo modelo lineal o modelo de tipo no lineal. ¿Sí? Ahora, un sistema discreto. Un sistema discreto en el cual eh, su señal solo existe en instantes específicos. Muy bien. Cuando vamos expresando ya el comportamiento de los sistemas discretos, vamos a ir observando que esos tiempos van a ir, vamos a ir discretizando, ¿no? Para agregar o trabajar con determinados microcontroladores en el aspecto real. Esto lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, en un sistema continuo, la velocidad del motor podemos representar de esta manera, diferencial de la velocidad, ¿sí? La, disculpe, diferencial de la velocidad angular, ¿sí? Con respecto al tiempo, que va a ser igual a esta función donde un valor constante, en este caso está multiplicando a la velocidad angular sumado con un parámetro, lo cual este parámetro que también puede ser constante, está multiplicando al vector de entrada o a la señal de entrada, ¿sí? Bien, esa señal de entrada es la corriente que nosotros vamos a ir agregando ahora, ¿verdad? Bien, en un sistema continuo, la representación va a ser de esta manera, ¿ok? Si nosotros podemos observar esta ecuación, ya podemos observar de que es una representación de un modelo lineal, ¿verdad? Entonces ya ustedes tienen que ir captando lo que se ha ido ya definiendo en la sección anterior. Entonces, en la sección anterior, un modelo lineal más o menos tiene esta representación, donde un sistema continuo también va a ser representado de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a observar en un tiempo discreto cómo cambia. Bien, en un tiempo discreto, como dijimos, estos existen instantes específicos, es decir, donde el tiempo puede ser transformado por un valor, ¿sí? Por un parámetro, donde esta igualdad puede, el parámetro, es decir, esta función, que para mí puede ser un parámetro, que puede pertenecer a un determinado espacio vectorial de números enteros, supongamos. Entonces, si son números enteros, entonces diremos que solo en determinados puntos enteros va a funcionar, ¿no? O si va a funcionar el sistema, pero esos tiempos, o sea, son determinados tiempos. Por ejemplo, son pulsos, digamos, si enviamos pulsos cuadráticos, entonces va a funcionar en determinados tiempos. Cuando nosotros vamos programando los robots, nosotros hemos agregado, por ejemplo, para que los LEDs se enciendan verde, amarillo y rojo, o el motor gire en sentido horario y antihorario, etcétera, hemos estado dándole delays, determinados delays, ¿verdad? De un segundo, de 2 segundos, de 3 segundos. Entonces, esos tiempos que nosotros le hemos dado son tiempos ya discretizados, lo estamos diciendo en tiempos determinados. Entonces, el modelo, el modelo del, el modelo dinámico del sistema, entonces ahora va a ser representada de esta manera, ¿ok? Que evalúe los puntos separados como unos tres, donde la representación ahora del modelo dinámico en un sistema discreto va a ser ahora representado como un valor que va agregando determinados valores para que el funcionamiento sean en tiempos o en puntos separados, ¿no? Entonces, vamos a observar aquí el modelo dinámico del robot. Si aquí el sistema era continuo y era representado de esta manera, ahora la velocidad del motor
en un sistema discreto, ¿sí? Ahora sí está siendo representado de esta manera. O sea, ha sido discretizado el sistema. Ha sido discretizado donde la representación es así. Entonces, cuando nosotros representamos matemáticamente, ¿sí? Vamos a representar en lo general como un sistema continuo, en papel, etcétera. Pero cuando queremos agregar ya al microcontrolador o enviar una comunicación o el modelo implementar en un hardware, ¿sí? Un hardware, no vamos a implementar de esta manera, ¿sí? No vamos a representar. Es decir, ¿cómo programamos? ¿Cómo incluimos el programa del modelo a nuestro microcontrolador o a todo el sistema de control del robot? No vamos a colocar de esta manera, sino vamos a tener que colocar de esta manera. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Em, ¿Qué estamos entonces representando? ¿Qué es lo que pretendemos entonces? Lo que pretendemos es poder los modelos o poder llevar esos modelos que vamos nosotros fundamentando, estructurando todo el modelo del sistema, del brazo, de los codos, de la base, del sistema móvil, etcétera, del sistema de bombeo, de detección, de cosecha, de abrir y cerrar pinza, todo ese modelo dinámico que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Vamos a tener que ir agregando al hardware mediante un programa. Entonces, en el programa vamos a ir representado como un sistema discretizado de esta manera, ¿ok? Ya sea en un determinado lenguaje. Ahí ingresa, por ejemplo, ya la parte también programación, ¿sí? Entonces, ¿cómo programo yo esto con un determinado microcontrolador, por ejemplo, tipo Arduino o un Raspberry, eh, etcétera? Todos vamos a tener que programar bajo un modelo ya discretizado, ¿sí? Si es en lenguaje C++, aquí colocaremos este modelo de esta manera, pero con punto y coma, ¿verdad? Ese es el lenguaje C++. Y aquí, pues no vamos a colocar así con corchetes, sino colocaremos de repente solamente W, nomás W, pero eso ya sobreentendemos qué es esto. Luego colocaremos aquí con paréntesis, es tal cual, ¿no? Y aquí podemos colocar como un más uno, por ejemplo, también más, creo que vamos colocando un W más uno directo, ¿no? Algo así. O como una actualización luego abajo que le decimos W es igual a W más uno, ¿sí? Entonces, el lenguaje C++ podemos seguir escribiendo de esa manera. El lenguaje C, ¿cómo vamos escribiendo? En el lenguaje C podemos agregar como tal está, pero igual con punto y coma. En el lenguaje Python, ¿cómo vamos colocando? Una estructura donde de repente ya no le digamos todo como está, sino tal vez con una representación. Bueno, el lenguaje Python no trabajamos mucho nosotros, pero los que trabajan con Python ya saben cómo trabajar, ¿no? Y así en otros lenguajes, Raspberry, otros. Entonces, pero bajo la representación ya del modelo discreto, ¿sí? Luego, ¿cómo implementamos en diagrama de bloques? En diagrama de bloques iremos representando, colocando bloques, sumadores, ganancias, sumadores, luego funciones de discretización, ganancias, realimentación con ganancias, etcétera. ¿Ok? Entonces, la representación, eso de aquí, más luego vamos a también implementar el diagrama de bloques, ya va a ser distinto a un sistema continuo, ¿verdad? Entonces, estos puntos son muy importantes para ir escalando y eh, trabajando en proyectos de robótica avanzada, donde ya
o no solamente vamos a ir centrándonos en funciones solo específicos o para hacer em, proyectos o prototipos puntuales donde el modelo dinámico de repente es uno solo o simplificado, sino también podemos ir implementando modelos ya no lineales donde los parámetros pueden ser variables, ¿sí? Donde esos parámetros ya son variables. Entonces, esa representación de esos parámetros variables sí van a ser en la práctica diferentes componentes, sensores, actuadores, eh, algunos sistemas de perturbación o de amortiguación, etcétera, ¿no? Solo el hecho, por ejemplo, para que nuestro sistema aquí de un tipo ruedo, una rueda tipo orugado, por ejemplo, va a poseer determinados resortes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se colocan determinados resortes? Para mantener ciertas estabilidades, y no solamente ello, sino para que el modelo dinámico de todo el sistema también funcione y alcance al objetivo requerido, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguna pregunta, pueden ir escribiendo eh, por el chat o también pueden levantar la mano si quieren consultar algo con respecto a lo que se está desarrollando. Muy bien. Puntos de equilibrio. Ok. Como este curso ya es robótica avanzada, ¿sí? Aquellos que pasaron, los que ya llevaron robótica módulo uno, bueno, este curso ya es módulo 2, ¿verdad? Entonces vamos a ir profundizando algunos conceptos. Los que no llevaron y los que están ingresando como alumnos libres de repente al curso, eh, bueno, este curso ya es un módulo 2 de robótica avanzada. Hace unas semanas también hace 2 semanas se culminó con lo que es la robótica humanoide, que también hemos desarrollado unos modelos avanzados. Y todo lo que estamos haciendo aquí, algunos conceptos, eh, bajo modelos dinámicos, sistemas continuos, sistemas discretos, sistemas lineales, no lineales, etcétera, sí, son temas un poco ya más profundizados para seguir escalando en el desarrollo de robots más avanzados, ¿sí? Que también ustedes pueden complementar con cursos netamente matemáticos. Generalmente hay algunos conceptos matemáticos que estamos usando aquí, ¿sí? Porque eso es lo que va a requerir para desarrollar modelos más avanzados. Entonces, si es que desean aprender más, profundizar de esos temas como ecuaciones diferenciales, eh, funciones, transformaciones, etcétera, pueden ingresar al curso de Sistemas Dinámicos del doctor Nelson a las 7 de la noche para que también vayan profundizando sus conocimientos y pues los que no, como dije, los que todavía aún no llevaron cursos o los que recién están observando estos temas, pues pueden ir profundizando con el otro curso, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es ya más aplicado a los robots avanzados, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando. Bien, entonces, un poco aquí, ya cerrando este punto, hay que tener en cuenta de que estos sistemas, tanto continuos y discretos, ¿sí? Van a ser dos estructuras que generalmente em, la parte de sistema continuo puede desarrollarse en papel, eh, ¿sí? O podemos desarrollar bajo
bajo fundamentos de ecuaciones descritos como una representación, ¿ok? Pero los sistemas discretos eh, sí va a ser una transformación del sistema continuo para implementar ya en los hardware de los sistemas, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos aquí a ingresar a un tema nuevo que todavía no habíamos visto antes. Y el tema va a ser importante. Todos estos temas vamos a ir repasando luego en las siguientes clases. También siempre todos estos conceptos se va a ir repasando, se va a ir agregando poco a poco y recordando también, ¿sí? Para aquellos que no han visto todos estos conceptos y los que ya van viendo estos conceptos más adelante en los próximos desarrollos de otros modelos avanzados ya van a estar familiarizados. Puntos de equilibrio. ¿Qué son los puntos de equilibrio, sí? De una variable o está bajo una variable. Los puntos de equilibrio son puntos donde pueden ser representados de esta manera como una función que depende de una variable, y esta variable para nosotros va a ser un variable puntual, ¿ok? Variable puntual. Y es aquí una señal, un vector de entrada, ¿sí? Un vector de entrada puntual, donde toda la función toda la función del sistema puede ser null, ¿ok? No necesariamente cero, ¿ok? Bueno, representación cero, representaremos así, pero nosotros le llamamos null. ¿Por qué? Porque el robot, cuando, cuando queremos observar que el robot, por ejemplo, uno de sus brazos se detenga en un determinado punto con determinado ángulo, ¿sí? No necesariamente en ese punto va a estar detenido o estático, sino puede ir moviéndose en una determinada vecindad, vecindad decimos, de un pequeño rango. Entonces, el robot puede ir moviéndose en un pequeño rango. Vamos a hacer una representación aquí, pero bueno, aquí mismo vamos a ir observando aquí para que un poco se entienda. Bien, para hacer un ejemplo de punto de equilibrio, vamos a, vamos a aproximarnos o ingresar a un ejemplo de nuestro robot. Entonces vamos ingresando aquí. Bueno, mientras va cargando. Por ejemplo, aquí podemos observar que el robot se detiene en un punto, ¿verdad? Luego va a haber puntos. Por ejemplo, aquí aparentemente se pone estático el robot, pero no es que se ponga estático. El hardware sigue trabajando, sino lo que hace es buscar un punto de estabilidad. Hay puntos en la que va a buscar para intentar aproximarse a un punto y hacer, por ejemplo, un soldado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo que hace es buscar un punto de precisión. Bueno, ese puntos hay pequeños instantes, por ejemplo, en este punto, ustedes están observando, pareciera que estuviese detenido. Vamos a observar luego un punto, bueno, luego en este punto. Ahí, mira, podemos observar que aquí no se aproxima, pero parecería detenido en ese punto.
Ese punto es punto de equilibrio, ¿ok? Pero ese punto de equilibrio no necesariamente es cero o nulo, que el sistema esté completamente parado. Disculpe, no es cero, si es nulo. Nulo cuando decimos es que en determinados puntos, en determinada densidad o rango, ¿sí? Va a mantener una determinada estabilidad. Por ejemplo, en este punto. Pero que el sistema está en funcionamiento, ¿sí? Que está en funcionamiento, que toda la dinámica puede tener una pequeña perturbación, ¿sí? Pero ese es un punto donde la función es nula en ese pequeño instante, una vecindad, digamos. Ya luego, cuando es de contacto, sigue, ¿no? Entonces, o sea, el robot o el robot sigue en un comportamiento, en una dinámica, su dinámica está trabajando, todo su sistema está trabajando, ¿ok? Entonces, cuando aquí hacemos una representación, aquí, el, la dinámica o la variable del sistema están en funcionamiento, ¿ok? El robot está en funcionamiento, pero cuando digamos que nulo, es decir, que una vecindad o un pequeño rango, este es nulo, o sea, está en un punto de equilibrio, ¿ok? Entonces, esto va a ser relacionado con la estabilidad de un sistema. Entonces, decimos que el análisis de estabilidad alrededor de estos puntos es esencial para garantizar un funcionamiento seguro, ¿ok? Al representar esta función no me está diciendo que el sistema deja de funcionar, sino lo que nos está diciendo es que el sistema lo que busca es una estabilidad, donde la dinámica del sistema alrededor de esos puntos, sí, el funcionamiento es seguro. Entonces ahí la interpretación está bajo los conceptos de aplicación físicos, ¿verdad? Ahí como podemos observar. Entonces, cuando decimos que yo entonces preguntaré más adelante, ¿dónde puedo yo encontrar puntos de equilibrio aquí? Entonces ya uno tiene que identificar, ¿no? Los puntos de equilibrio, por ejemplo, aquí hay puntos que se más o menos intenta detenerse. ¿Por qué? Porque está buscando dónde poder ser soldado, ¿verdad? Entonces, para buscar ese punto o esa referencia, va a tener que el sistema tender o buscar un puntos de estabilidad o esos puntos de equilibrio, ¿sí? Donde la función es nula, pero que el sistema está en funcionamiento, ¿verdad? Ahí está. Ahí vamos a observar otros comportamientos también de nuestro robot colaborativo, estos ejemplos que sirven bien. Bueno, seguimos. Entonces, es garantizar el funcionamiento seguro. Entonces, aquí lo que nos está diciendo lo siguiente. Si esta función o esta dinámica está en funcionamiento, diremos que la diferencial de, digamos, hay una velocidad angular que está moviendo, ¿verdad? Velocidad angular, que desde la lejanía nosotros no podemos observar porque aparentemente el sistema parecía que estaría quieto, pero no. Si nosotros decimos que esta dinámica, por ejemplo, del determinado motor, que es igual a esto donde vimos, aquí, ¿verdad? Ahí. Velocidad de un motor. La dinámica de la velocidad de un motor está siendo representada por esta ecuación, ¿sí? Entonces, como está siendo representada por esta ecuación, entonces la dinámica, hoy yo representaré ahora aquí, de esta manera. Pero que esta es igual a una función nula. Pero ¿qué pasa si yo resuelvo esto? Obtenemos que la velocidad angular
es igual a esta función, que depende de señal de entrada. Es decir, hay movimiento que está dependiendo del ingreso de corriente, o sea, está en funcionamiento. Aquí es donde un claro ejemplo podemos observar. Es donde la ecuación nosotros podemos interpretar, ahora sí, relacionando con el aspecto físico. Entonces aquí podemos observar que la velocidad angular está siendo dependiente de ingreso de corriente de entrada. Entonces la entrada aquí es, diremos que es constante, y la velocidad en equilibrio que también tiene un valor. Entonces hay un valor que aparentemente aquí la velocidad es constante y la entrada también es constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Cómo podemos entonces ya que de manera matemáticamente hemos visto, y ahora en el físico, cómo entonces podemos observar aquí cuando existe un punto de aquí, por ejemplo, cuando alcanza un punto de equilibrio? Vamos a ver en lo siguiente. Ahí, aquí hay una velocidad constante y corriente, ingreso constante, para que mantenga ese robot en ese punto estable, ¿ok? Porque si dejaría de ingresar corriente, es decir, si solo habría velocidad constante y dejaría de ingresar corriente, este de aquí, ¡pum!, terminaría golpeando. Pero eso es lo que pasa, por ejemplo, en la primera, en el primer instante, cuando consigue aproximar y el electrodo consigue chocar con el metal, ¿no? Lo que intenta es hacer un soldado. No es que aquí el robot deja de ingresar energía o un shock que golpea el fierro, ¿no? Sino el modelo dinámico aquí es distinto. Es decir, hay energía que ingresa, la dinámica del sistema, tanto velocidad, aceleración, están en funcionamiento, ¿ok? Pero está bajo un sistema de técnica de control, que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan, y los que están llevando este curso, entiendan la interpretación de las ecuaciones bajo estos modelos y luego el aspecto físico, ¿sí? Aquí solo estamos viendo los puntos de equilibrio. Pues en los puntos de equilibrio tenemos velocidad. Si no hay puntos de equilibrio, bueno, ¿quién está trabajando? Pues está trabajando con técnica de control para regular, aunque no se quede ahí o que termine golpeado, ¿no? Solamente. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, pueden ir preguntando, y que están en clase en vivo, ustedes pueden hacer sus preguntas, porque si no, ya grabado, pues no, pues nada, ¿no? Bien. Ok, entonces a partir de ello nosotros podemos aquí observar cuál es el comportamiento de la velocidad de equilibrio. Esta ecuación va a garantizar, ¿sí? Va a garantizar que la dinámica de mi sistema esté esté alcanzando o se esté moviendo alrededor de los puntos de equilibrio, ¿sí? Así lo vamos a representar. Muy bien. Señales, bueno, evolución en tiempo. La estabilidad o puntos de estabilidad. Estabilidad en el sentido de Luya 1. Bueno, estas son técnicas de estabilidad, ¿ok? No son definición de estabilidad, ya dijimos que puede estar relacionado con los puntos de equilibrio, pero las técnicas que nosotros podemos usar puede estar basado en alguna teoría descrita o ya desarrollada, como por ejemplo las estabilidades. Lyapunov fue un ingeniero de control también que ha desarrollado las técnicas para poder estabilizar un determinado sistema, ¿no?
Obviamente que no en todo sistema o no en todo robot puede funcionar, pero como, como usamos un determinado teorema, puede, basado en alguna técnica de control que queremos usar, va a ser viable, ¿sí? Hasta un determinado punto, ¿verdad? Lo cual podemos ir reforzando con algunas técnicas de control que luego más adelante iremos observando o estudiando. Un punto de equilibrio es estable en síntoma Lyapunov si pequeñas perturbaciones en el estado producen trayectorias cercanas al equilibrio. Ojo que aquí ya no estamos hablando de puntos, ¿sí? Solo diremos que tendremos un punto de equilibrio, pero que algunas trayectorias que nosotros, bueno, esas trayectorias van a ser realmente desarrolladas por el modelo dinámico del sistema, ¿sí? Que van a estar cercanas al punto de equilibrio. Ahí hay un lenguaje que nosotros tenemos que interpretar. Cuando hablamos cercanas, estamos representando de que, em, de que van a estar siempre próximas a ese punto, pero que no necesariamente lleguen a exactamente lleguen a ser igual a ese punto. Okay, cuando digo igual a ese punto, es decir, si una determinada trayectoria que se mueve alrededor, por ejemplo, el robot se mueve en un determinado punto de equilibrio y su trayectoria se mueve para alcanzar una manzana, ok, este es mi punto para mí de equilibrio, porque este es mi punto donde yo voy a alcanzar. Entonces, el robot lo que va a hacer es hacer unas determinadas trayectorias, movimientos para alcanzar, ¿verdad? Ahora, esas trayectorias que yo genero, ¿sí? Eh, Su punto de equilibrio puntual estaría en el centro, pero el robot no va a alcanzar netamente hasta el centro, sino va a tener que coger bajo una determinada distancia de ese punto central. Entonces, puede ir aproximándose a ese punto, pero jamás llegando a ese punto, o sea, ser igual, pero aproximándose, ¿no? Es decir, si es cero ese punto, que no, la trayectoria o la dinámica del sistema jamás va a llegar a ser cero. Sí, lo que va a hacer es aproximarse a ese punto, sí, vaya aproximándose a ese punto, donde para mí ese rango, ese espacio que va a aproximarse, pues va a ser un punto de estabilidad. Entonces, ese punto ya no es solo un punto así puntual, sino una vecindad. Vecindad, creo que voy a hacer una representación aquí para que se entienda un poco cómo vecindad. Y también yo puedo dibujar aquí mejor en todo caso. Vamos a dibujar aquí. La vecindad es de esta manera. ¿Mm? Mi punto de equilibrio estaría por aquí. Ese es mi punto de equilibrio. Digamos que esto es cero, ¿verdad? Cero. Aquí. Pero, ¿cuál es mi vecindad? Mi vecindad va a ser esta de aquí y luego esta representación aquí. Ahí está. Mi vecindad va a ser todo este de aquí, este espacio. Entonces,
este espacio que yo tengo, un pequeño espacio, un pequeño rango, ¿no? Digamos, desde aquí, de este punto hasta este punto, pues yo tengo mi punto de equilibrio por aquí. Yo tendría un punto de equilibrio aquí. Pero para aproximarse, podemos aproximarnos tanto por la derecha y por la izquierda. Si nos aproximamos por la izquierda, cuanto más nos aproximamos a este punto, entonces estamos consiguiendo la estabilidad. Pero no solo es aproximarse en forma lineal, puede aproximarse en forma de trayectoria, eso es lo que dice Lyapunov. Lyapunov dice aquí, podemos aproximarnos a ese punto de equilibrio, pero que el espacio-estado puede formar trayectorias, es decir, puede recorrer por este punto, por este punto, por este punto, etcétera, etcétera, así se mueve y hasta poder aproximarse a mi punto de equilibrio. Es donde formula la ecuación, ¿no? Esta ecuación. Entonces, esta ecuación, donde me representa, por ejemplo, aquí me dice, este es mi punto de equilibrio, este x sub 0, ¿ok? Entonces, el x sub e es mi variable, mi función de trayectoria. Esta función de trayectoria va a estar por aquí, va a estar por acá, por aquí, por aquí. Vamos a ver nuestra representación. Vamos a colocar aquí. Muy bien. Y le colocamos como x sub e de esta manera. Y este estará ahí está. Entonces, esta, que es mi punto de equilibrio, el x sub e va a ir aproximando, por eso que dice la resta, ¿no? Aquí. La resta que se va a ir aproximando, va a ir aproximándose a mi punto de equilibrio. Va a ser menor que un delta, un parámetro delta. Este parámetro delta siempre va a ser mayor que cero. ¿Sí? Va a ser siempre mayor, porque eso de aquí, el módulo, dice el módulo, o sea, la distancia, que va a ser menor que este valor. Entonces, 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 la distancia, estos son puntos de equilibrio en realidad, son puntos de equilibrio pero este de aquí es una trayectoria, pero una trayectoria con determinados valores de equilibrio, de puntos de equilibrio, que se van a ir aproximando, pero que va a ser dependiente luego, si se cumple esto, entonces va a la dinámica del sistema en este caso, que podría ser la variable del sistema, disculpe, la variable del sistema, sí, a la variable del sistema se van a aproximar esos puntos de equilibrio también, pero que van a ser menores que un épsilon. Este épsilon sí va a ser, puede ser números reales, ¿no? Positivos. Vamos a ver aquí. Ya. Toda esta ecuación que estamos nosotros observando, ¿sí? Van a ser comportamientos para alcanzar la estabilidad del sistema, ¿ok? Donde algunas funciones van a ser representación de la trayectoria, ¿correcto? Entonces, esa es, ese es son las técnicas de estabilidad, ¿no? Que se puede usar. Entonces, si yo hago que cumpla esto, entonces va a cumplirse esto. Dice. La pregunta sería, si se cumple esto, ¿podría cumplirse esto? ¿Será posible? Mm, no necesariamente, ¿no? Porque si, bueno, si se cumple esto,
En realidad, aquí, bueno, esto podría aproximarse, sí, pero no necesariamente por un valor delta, puede ser otro valor o de otra manera. Porque, como dicen, no es el único camino para llegar a eso, ¿sí? Pueden existir diferentes caminos. Por eso es que te dicen, ¿no? Estos producen trayectorias cercanas, o sea, pueden ser trayectorias distintas, no necesariamente trayectorias, puede usarse la dinámica del sistema bajo, eh, no sé, bajo otras técnicas, ¿no? Entonces, no necesariamente si se cumple esta pueda llegar a esta, porque los valores aquí pueden cambiar, ¿sí? Entonces, ese es un dato bastante importante. Pero si se cumple esto, sí se tiene que cumplir esto, ¿ok? Para la estabilidad del lucha, ¿no? Esto sí se garantiza, o sea, de aquí a aquí. Porque si esto se hubiese cumplido, luego, si esto garantizaría que se cumpla esto, entonces aquí nos hubiese dicho sí, solo sí. O sea, es decir, ida y vuelta. Pero Luyapunov no nos dice eso. Simplemente nos dice, de aquí si se cumple esto, llegamos a esto. ¿Ok? Bueno, en las maestrías y los que estudian doctorado, es donde aquí los agarran a los maestrandos, ¿no? Por ejemplo, yo igual me acuerdo que la maestría, un docente que era un docente de Brasil, que nos hizo esa pregunta también. Nos dio un ejemplo de, bueno, es que se cumplía esta, ¿verdad? Pero nos decía, encuentren de dónde venía, ¿ok? O cómo era esta. Y pues algunos creían que, bueno, como esta no entendía muy bien, si solamente era de ida, entonces otros creían que, bueno, si ya cumple esto, que si ya tengo este comportamiento y si ya es estable, entonces encuentro la estabilidad, entonces pues puedo encontrar que un parámetro sea igual, un parámetro que me llegue entonces. Allí se confundía mucho, porque si bien es cierto, puede ser un parámetro determinado que puedes encontrar, pero no es solo un parámetro. Si tú vienes de aquí a aquí, tiene que haber varios parámetros distintos. O sea, tienes que encontrar varios valores aproximados, ¿sí? Es decir, delta uno, delta 2, delta 3, delta 4, delta N, o sea, los posibles que podían ser o podía hacer posible llegar. Ok, entonces, pues si no, bueno, si tú aparentemente dices, que esto ya, si encuentro esta función, o me dieron esta función que ya es estable, que ya, entonces si encuentro un valor delta uno y ya me cumple con eso, pues ok, ya está perfecto. Pero no, pues está mal, simplemente el docente te pone que está, o falta, o si no, es que no he entendido, ¿no? Ok, entonces es cuestión de tener cuidado. En la parte física, bueno, en la parte física, de igual manera, ¿no? Porque si tú aquí te pones la manzana, entonces no es una sola trayectoria ya identificada que va a llegar, excepto pues con la inteligencia artificial podemos hacer un aprendizaje mediante redes neuronales o un modelo de aprendizaje automático donde de repente me diga ya una trayectoria exacta, ¿no? Por dónde va a llegar. Por eso es que la inteligencia artificial, bueno, en ese aspecto es como que, bueno, intenta superar casi a las técnicas de control que tenemos, ¿no? Pero igual la inteligencia artificial te va a dar varias posibilidades,
no solo te va a dar una posibilidad de trayectoria de llegar, te va a dar varias posibilidades de llegar. En base a esas posibilidades, lo que tú vas a tener que hacer es buscar las trayectorias más próximas, ¿sí? Las trayectorias más próximas para poder llegar a mi objetivo y hacer la cosecha, etcétera. Eh, por ejemplo, cuando se usa cámaras en los cámaras de procesamiento mediante inteligencia artificial, estos robots colaborativos. Bueno, en este caso todavía estamos en proceso de implementación. Ah, em, igual, no puede la cámara la inteligencia artificial, este, si no está una determinada vecindad próxima, no me va a enviar información al robot. Tendría que estar próximo a esa vecindad para que me diga que la manzana es roja, ¿sí? Y como es roja, entonces ahí está la manzana y recién aproximarse haciendo una pequeña trayectoria y hacer la cosecha, ¿verdad? Pero ahí la cámara tendría que estar próxima o a un determinado ángulo de observación, ¿sí? Bueno, eh, con un modelo de aprendizaje, esos puntos de equilibrio que yo tengo, sí podría ser. En realidad, las estabilidades de estas técnicas de estabilidades, por eso es que ya tenemos aquí otra estabilidad asintótica, por ejemplo. La estabilidad asintótica, este tipo de estabilidad, es deseable en control robótico, ya que garantiza la convergencia al estado deseado. Bueno, esta es otra, ¿no? Aquí se basaba en bajo densidades y trayectorias. Pero aquí la estabilidad asintótica lo que me dice que la aproximación de la variable, ¿sí? De la variable del modelo dinámico en un tiempo infinito, va a aproximarse a mi punto objetivo, punto de equilibrio. Garantiza la convergencia del estado deseado. ¿Ok? Entonces, como garantiza la convergencia, pero siempre en cuando va a garantizar esta convergencia, cuando las funciones aquí son, eh, por ejemplo, integrables. ¿Ok? Límites y derivadas, todos estos conceptos se observa bastante en cálculo y en ecuaciones diferenciales, que se estudia bastante. Los límites lo que nos hacen es estudiar también la aproximación. Cuando nos dice convergencia, la palabra convergencia es llegar o aproximarse igual a ese punto, ¿sí? A ese punto. Pero esa convergencia puede depender de que si la variable también durante el recorrido es derivable o es integrable. Si no es derivable o integrable, entonces, mm, bueno, podría alcanzar mi objetivo de repente próximo, pero puede tener movimientos toscos, ¿no? Toscos o inestables, digamos, ¿sí? Lo que hacemos cuando hablamos de convergencia, hacemos que nuestras ecuaciones o la dinámica del sistema, en este caso sean derivables e integrables, que no tengan picos, en las señales que no tengan picos, cambios abruptos, etcétera. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que quiera consultar? Muy bien. Bueno, hay varias técnicas de estabilidad donde uno puede trabajar. Bueno, entonces, un poco ya aquí, a ver cómo estamos con nuestro asintótica, lineales, sistemas no lineales. Ya vimos sistemas linearización. Ok. Sistemas dinámicos de una articulación. Bueno, como vimos, para motores, por ejemplo, eh, espacios estados, sistemas dinámicos multivariables, no lineales, como ya se había explicado, sistemas dinámicos en robótica. Manipuladores es lo que nosotros estamos observando y desarrollando. Vamos a realizar ejemplos de manipuladores robóticos, tanto sistemas mecánicos como en la lagrangiana. Bueno, generalmente la formulación lagrangiana ya vamos nosotros tocando en el aspecto de eh, robótica humana. ¿Ok? Y aquí voy a aprovechar a ingresar un poco a robóticas humanoides, donde podemos observar generalmente estos conceptos de formulación lagrangiana. Generalmente se trabaja con péndulos invertidos. Ok, modelo dinámico completo y luego ya entramos a técnicas de control. Bien, entonces ya vimos esto. Estoy aquí, aquí. Vamos a ir vamos a ir observando, vamos a ver, al siguiente ejemplo de nuestro técnica de control. Técnica de control ya hacemos en la siguiente en la semana que viene. Esta semana finalizaremos con la dinámica del sistema. Mm-hmm. Esto vamos a realizar. Esto de aquí hemos. Ok, vamos a desarrollar aquí. Los brazos colaborativos, no sé, aquí vamos a ver por aquí. No veo la pendiente de. Ah, ok, aquí. Ok.
En el caso de los, em, para aplicar lo que es la formulación lagrangiana, que se aplica tanto en los robots colaborativos, en los brazos, buscando los puntos de estabilidad, pero generalmente es muy aplicado en los robots humanoides debido a que se usa bastante el modelo del péndulo invertido, ¿sí? Em, para ello, el modelo del péndulo invertido, lo que se busca es los puntos de estabilidad, ¿ok? Entonces, buscamos los puntos de estabilidad donde desde el punto origen hacia el punto donde se encuentra la masa o centro de masa, ¿sí? Centro de masa. Entonces, desde el eje vertical, nosotros tendremos un ángulo determinado que va a estar, que este ángulo nos permite observar dónde está o a qué determinado ángulo se encuentra el centro de masa. Bueno, a partir de ello, nosotros vamos desarrollando lo que son la dinámica de los ejes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dinámica basado en la longitud desde el punto origen hacia el centro de masa. Si nosotros decimos que en el eje X es L por seno del ángulo y el eje Y es L por coseno del ángulo, entonces para la formulación lagrangiana lo que hacemos simplemente es lo siguiente. Lo que queremos es aquí encontrar es quién es la energía potencial y la energía cinética. Entonces, la energía cinética nos va a resultar a partir de estas ecuaciones. Tanto la energía potencial, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es una energía que va a ser masa por la gravedad, por la altura donde se está ubicada el centro de masa, ¿sí? Bien, entonces aquí lo que se trabaja generalmente en los robots avanzados, como los robots humanoides, ¿sí? Las ecuaciones de Euler-Lagrange son, son modelos que generalmente se usan o parten desde este tipo de modelos. ¿Ok? Aquí no vamos a abordar eh, a profundidad sobre robótica humanoides porque eso es una clase, es un otro módulo donde ya se estudia, se va a estudiar también en las semanas que vienen, en las semanas que vienen a detalle, pero lo que vamos a aprovechar aquí es eh, coger unas partes, ¿sí? Donde los modelos dinámicos son distintos, ¿no? Tanto para los robots colaborativos, para los determinados robots avanzados, tanto como robots humanoides. Y aquí podemos observar estas ecuaciones de Euler y Lagrange, donde nos dice que la diferencial, ¿sí? De la ecuación diferencial parcial de de la función Lagrange, ¿sí? Va a ser con respecto a la primera diferencial de de esta variable, ¿no? Que puede ser esta variable puede ser la función o un ángulo, digamos, el ángulo en qué determinado ángulo está ubicado el centro de masa, ¿sí? De igual manera que será restado por la ecuación diferencial parcial de la función Lagrange con respecto a ángulo que va a ser igual a esta función. Esta función para mí sería un torque, es decir, cómo el torque se va ubicando en cada articulación. Entonces, cada articulación que luego está relacionado con los puntos de origen, luego con el centro de masa y con las longitudes, ¿sí? Entonces, esta Lagrange, que va a ser la diferencia de potencial y cinética, ¿no? Sí, o cinética y potencial, que van a ser diferenciados, aplicados tanto diferencial ordinaria y diferencial parcial. Esta es una dinámica donde se parte para los robots humanoides. ¿Ok?
Bueno, en este caso, cuando existe torque, cuando los motores trabajan o no trabajan, por ejemplo, similar, habíamos visto en esta representación, ya vimos, ya por ejemplo, ¿en dónde vimos esto? Vimos aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de puntos de equilibrio. Por ejemplo, aquí, aquí vimos puntos de equilibrio. Y hemos visto de que esta función, por ejemplo, que puede ser la dinámica, es igual a nula. Y dijimos que esto busca los puntos de equilibrio, ¿sí? Busca los puntos de equilibrio para analizar la estabilidad del sistema. Entonces, esta determinación que, bueno, estamos trabajando para un motor es representado así, pero dijimos que aquí el robot está en movimiento, pero que está buscando los puntos de equilibrio o de estabilidad. Ahora, en un robot humanoide es similar. Pueden observar. Si la dinámica de un robot humanoide, en este caso, va bajo el modelo del péndulo invertido, ¿sí? Es igual a una función torque. Esto cuando la dinámica es no lineal o está en movimiento constante. Pero cuando el torque en algún momento se pone nulo, es decir, es decir, el, el robot está en un punto de equilibrio, la dinámica es representada de esta manera. Entonces coincide con las dinámicas de búsqueda de estabilidad. En cualquier modelo, sistema dinámico que tú quieras usar, tanto para los robots colaborativos y los robots humanoides, vamos a encontrar siempre esta representación. ¿Ok? Muy bien. Aquí hemos desenvolvido en la otra clase, por ejemplo, el desarrollo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la energía cinética es igual a, un medio por masa por la longitud al cuadrado por la velocidad al cuadrado, menos masa por la gravedad por L por coseno del ángulo, es decir, es la altura. La diferencia de esta, obtenemos, la diferencia de esta, lo que obtenemos es L, pero para realizar las diferenciales, hacemos una diferencial parcial de la derivada, diferencial parcial del ángulo, todo un desenvolvimiento que realizamos para alcanzar este comportamiento, ¿sí? Si era igual a cero, por ejemplo, aquí cuando es diferente de cero, llegamos a esto. Aquí cuando es igual a cero, llegamos a esto, donde la dinámica de un determinado o de determinado articulación de un robot humanoide, ¿cierto? Es igual a gravedad entre L por seno de la. Hay una dinámica, pero que está en un punto de equilibrio, ¿verdad? Ok. Y si es diferente de cero, entonces el comportamiento de la ecuación de estado puede representarse de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más hemos visto? Bueno, entonces, entonces hasta hoy lo que estamos intentando observar son los modelos dinámicos de los robots avanzados, los modelos dinámicos que pueden ser aplicados en los robots humanoides, ¿sí? Y también en los robots colaborativos. Ahora, aquí todavía solo estamos observando la dinámica, la dinámica de solamente de un motor, porque si queremos observar la dinámica completa de un, de un robot de este completo, ahí sí vamos a tener que recorrer ya desenvolver cada articulación, eh, pero no se preocupen que nosotros podemos encontrar la dinámica en esta parte
Nosotros tenemos una sección de libros y artículos. Bueno, esta es nuestra revista donde nosotros iremos subiendo la publicación de nuestros robots que están siendo desarrollados. Por ejemplo, aquí observaremos la dinámica completa de nuestro robot colaborativo. También aquí podemos observar, a ver, bueno, la dinámica del sistema, cuando uno quiere construir completo, pues sí es un poco complejo y avanzado, ¿no? Ahí está el robot colaborativo. Entonces, el modelo dinámico matemático, debemos partir aquí. Este es el modelo dinámico, sistema continuo discreto que nos vamos implementando. El modelo dinámico, sí, inicialmente, del robot. Aquí se desenvuelve, por ejemplo, los ángulos, los errores, las técnicas de control que se va implementando, algunos valores de derivación, errores, controles que se va implementando como tipo proporcional, integrativo, derivativo. Luego vamos aquí desarrollando la dinámica o las variables de los ángulos. Como les dije, va a estar expresada en una matriz, ¿verdad? Entonces, como está expresa en una matriz, nosotros representaremos tanto para cada variable como base, este de aquí para hombro, este de aquí para codo, para muñeca y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces, esta representación para cada uno, la dinámica, va a ser representado inicialmente por esto, por cada eslabón y el ángulo variable, pero dependiente de los controles, ¿sí? Donde una solución inicial de torque podemos representarlo así, y luego para el sistema móvil que nosotros podemos representar mediante torques, ¿ok? Torques, funciones. Aquí nosotros hemos representado, por ejemplo, para el móvil, la representación pusimos como de un motor, pues en este caso solamente que se mueva. Como dijimos, podemos usar dinámica en un modelo lineal para un móvil, que no sería tan complejo, ¿sí? Y luego, pues ahí tenemos toda la dinámica del móvil, tanto la parte eléctrica y la parte mecánica, ¿ok? Ahí estamos viendo el torque. En este caso, hay unos modelos que también son no lineales. Por ejemplo, aquí podemos observar varios parámetros, ¿no? Como transmisión, parte de los motores, este, momentos de inercia, velocidad del eje, velocidades angulares, momentos de inercia de la carga, ¿no? Que va a depender luego de la carga de la carga del brazo robótico, etcétera. De esa manera vamos construyendo todo el modelo dinámico de un robot colaborativo. Luego ya se buscan los parámetros, por ejemplo, tenemos que buscar los valores de cada parámetro. Por ejemplo, resistencia inducida del motor, constante de fuerzas electromotriz, constante de torque del motor, las velocidades de transmisión, momentos de inercia del disco, inercia de armadura y así sucesivamente. Todos esos parámetros al final son los que forman un modelo nuevo, ¿verdad? Bien, ahí está. Ok. Entonces, ahí están todas las pruebas que se hizo.
y donde la planta del modelo dinámico del sistema que va a ser implementado en el robot, luego que va a depender de las técnicas de control que se le va a aplicar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que haga cosecha, que haga fumigación, etcétera, ¿sí? Las técnicas de control lo vamos a ver en la semana que viene, paso por paso, cada técnica de control que vamos a usar. Ok, entonces esos son unos ejemplos los que ustedes pueden también ir explorando ahí de los robots humanoides de igual manera, el modelo dinámico que hemos ido realizando, modelo dinámico de robot que es más amplio, ¿no? Bajo con péndulos invertidos, que tiene más parámetros, ¿no? Cantidad de parámetros. Estamos hablando de 28 a 32 grados de libertad que estamos desarrollando, ¿verdad? Y ahí posee una gran cantidad de parámetros, funciones y variables, donde la dinámica del robot humanoide es, es, es más complejo, ¿verdad? Entonces, entonces, ahí está todo el modelo dinámico. Podemos observar aquí y podemos observar más detalle del desenvolvimiento del modelo Euler-Lagrange, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos donde depende de torque, desenvolvemos toda la ecuación. Aquí aparece una función de torque multiplicado por un parámetro. Y aquí sí hay muchos que se perdieron, ¿no? Porque apareció y todo ellos estaban ahí preguntándose. En realidad, esta función aparece porque es un torque externo, una influencia, una perturbación externa, un torque externo. ¿Eso qué quiere decir? Impulsos. Es decir, el robot aquí, a partir de aquí, lo que hace esta función es poder, por ejemplo, el robot que haga saltos, que haga un determinado salto. Por ejemplo. Entonces, ¿qué dice? Entonces, para la función de salto, agregamos esta. Si agregamos esta, entonces ahora la dinámica de esta va a ser igual a esta más sumada, es decir, un torque externo. ¿Sí? En este caso sería el piso, ¿no? El piso donde hace posible impulsarse. Y al impulsarse creamos una dinámica de esta manera. Entonces vemos que aquí esta dinámica compacta, ¿sí? Que luego se había vuelto, bueno, a partir de todo esto, al final llegamos a tener un modelo dinámico compacto, ¿verdad? Es lo que ahora regresamos al principio de donde vimos en nuestras primeras secciones, aquí, donde ya les había hablado sobre sistemas lineales y no lineales. El modelo lineal ha representado así para el móvil y para el modelo no lineal, ahí está, ¿sí? Entonces, la dinámica no lineal de un sistema que es representada de esta manera, entonces esta aplica tanto para los robots reales, los robots colaborativos, y también para los robots humanoides, ¿sí? Entonces, esa es la representación de comportamiento de nuestro sistema. Entonces, ustedes ya tienen que ir eligiendo, ¿no? Si es que yo voy trabajando con un modelo lineal o un modelo no. Si yo trabajo con un modelo lineal, allá entonces diré que mis parámetros, si mis parámetros o las funciones de mi modelo, o los parámetros los parámetros de mi modelo lineal van a ser constantes, ¿sí? Y si uso un modelo no lineal real, que va a ser representado de esta manera, a mi modelo dinámico donde sus parámetros van a ser
variables, ¿correcto? Y es esa la que vamos a ir nosotros observando en los modelos avanzados de tipo no lineal, como la que estamos observando. Bueno, aquí va a ir variando todavía, ¿no? Con algunas otras funciones, son funciones de salto. También hemos desenvolvido funciones de hasta de acrobacia también. De acrobacia también hemos desarrollado. Uno de los alumnos que también ha aprendido a desarrollar. Muy bien. Y luego ya viene controles, ¿no? Tipos de controles que se le implementan. Esos tipos de controles, como dije, ya lo veremos en la clase, cómo vamos a implementar. Entonces, ustedes pueden ir revisando ahí los artículos también que ya están publicados, lo que se está desarrollando, mayor detalle y cómo se va comportando los modelos dinámicos, que es la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, en nuestra clase de hoy estamos cerrando con lo que son conceptos de modelo dinámico, sistemas dinámicos, modelos dinámicos del sistema. Bien, ¿alguna consulta que alguien tuviera? Si todo está claro, entonces, bueno, hay algunos alumnos que, que son que son de otros grupos, entonces, pero los que están llevando el curso de robótica avanzada tienen son los que tienen que ir preguntando, en realidad. Bien, bien, entonces realizamos una pequeña simulación aquí antes de, antes de cerrar nuestra sección de hoy. Simularemos esta de aquí, ¿ok? La dinámica del motor. Entonces, un ejemplo claro, bastante básico. Los que ya instalaron el programa Scilab tienen que seguirnos. Había indicado ya en la clase anterior que deben tener instalado el instalador Scilab. En el caso de otros cursos, seguramente van a trabajar con otros programas, pero en mi clase generalmente trabajaremos con Scilab, ¿ok? Que es liviano y fácil de usar. Bueno, iniciaremos la simulación. Vamos a ver. Nos dice que la diferencial de esta es esta. Podemos usar dos tipos de manera de simular. Podemos agregar este comando también, discretizado, o esto en diagrama de bloques. Yo prefiero usar en diagrama de bloques. Dice la diferencial de la velocidad angular. Entonces, para ello, ¿qué es lo que requiero? Integral, ¿verdad? Integral. Vamos a usar aquí, colocar la integral. Vamos a ver, ahí está. Mm, so- sé que se detuvo un poco. Esperemos ahí, ahí está.
Digamos que si aquí viene la diferencial y viene la integral, entonces si aquí es w punto, luego aquí se suma, entonces pondremos una ventana de simulador por aquí, se escope la ventana de simulador, también un poco de reloj. Esta ventana es lo que nos permite observar las simulaciones, ¿sí? Conectamos, este es un reloj, un tiempo determinado que nosotros podemos darle, ¿sí? Listo, vamos a ponerlo por defecto. Em, yo quiero ver aquí cuál es la solución. Entonces, lo que hago es ponerlo allí, pero esta tiene que ser igual a quién, a la suma de estos, de la entrada y la variable de la solución. Entonces pondremos un sumador por aquí. Está- Pondremos un sumador. Eh, Aquí entra la suma, pero ¿la suma de quién? La suma de la entrada de control y una ganancia. Sí, ¿qué pasa? Extraño. Mm, sí. Mm, Integral. Ok. El ganancia A. Nosotros le colocaremos, aquí yo le pondré el valor de A es igual a, diremos que vale 0,5 el valor de A y el valor de B será igual a 0,1. Estamos poniendo valores arbitrarios y no sabemos cuáles son. ¿Ok? Y entonces traeremos las ganancias. Ganancias, lo que hace aquí es, vamos a tener que invertir esto y de aquí sale, si de aquí es W punto, integrando solo sale W. Entonces W aquí multiplica a valor A, ¿ok? De esa manera. A sale por acá, la corriente, esto lo voy a quitar aquí. Aquí como viene la diferencial, sí, la diferencial que va a ser la suma, ¿verdad? Pero cuando ingresa aquí se integra, solamente sale W. W A va multiplicando con A, ¿ok? Sumado con quién? Con esta manera, sumado con B y la entrada. Entonces ponemos una ganancia más por aquí, de esta manera.
Este va a ser B. ¿Y qué suma aquí? ¿Ok? Y luego la señal de entrada. Señal de entrada puede ser una rampa o una senoidal. Etcétera. Yo le pondré una rampa. Bien. Y le colocaré una señal de entrada tipo rampa. Muy bien. Entonces ya la dinámica está hecha. Vamos a traer más aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es colocar. Bien, entonces procedemos a simular. Y parece medio cortado. Debería de ser completo. Ahí está, ya nos salió la simulación. Ujú. Se presentar de nuevo porque para que se vea completo. Y se ve completo, ¿no? Paso. A ver si ahí creo que sí. Ok. Parece que no deja. Ya, bueno. Eso terminaremos solo con la simulación. Ya. Entonces aquí podemos observar y ahora sí se observa. Aquí. Entonces, ¿dónde podemos correr? Es en esta parte. Como ya colocamos todo el diagrama de bloques, simplemente corremos aquí y ahí está. Entonces, la dinámica aquí de un motor es lo que va ascendiendo hacia es un determinado valor finito, ¿no? En realidad aquí no es un punto de referencia, sino la dinámica del motor. Pero si queremos hacer control, y es otro detalle. Entonces, el motor, pues, ¿qué pasa si colocamos a ver, un senoidal o constante? A ver qué pasa si colocamos un constante. Colocamos esto, una señal constante. Y simulamos también la dinámica siempre. Si ponemos senoidal, vamos a ver, si colocamos una señal senoidal, no, pasado que se cruzó.
software y se pareciera que no entra. Parece que señales variables rechazan. Y semital. No debería rechazar, ya, pero vamos a ver. Sí, señales senoidales. No, no sé, una vez más. En principio, también. Me parece que todo el sistema vamos aquí a simular primero. Bueno, entonces uno puede ir ahí manipulando. Aquí hay algo que ya no quiere aceptar. Ok. Senoidal no quiere aceptar. Ok, entonces se puede probar con señales cuadráticas o señales de tipo rampa, señales constantes. El modelo dinámico siempre va a funcionar. ¿Sí? Bien, entonces ese sería eh, una demostración cómo simular los modelos dinámicos. Se puede simular, aquí se puede agregar mayor cantidad de parámetros, diferentes funciones y de acuerdo a los modelos que se le quiera hacer. Si quieres simular un modelo dinámico de un robot colaborativo completo, hay que construir toda la estructura, ¿no? Pero generalmente los modelos dinámicos y avanzados, lo que nosotros hacemos es simular, por ejemplo, ya bajo los códigos o los algoritmos que eh, que necesitamos estructurar, qué es lo mejor en vez de estar construyendo ya todos los bloques. Generalmente los bloques se puede ir construyendo, pero cuando los modelos son casi un poco básicos, donde, bueno, dependiendo si tú quieres construir todos los bloques, también lo puedes hacer, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos chicos aquí y ya pueden ingresar a la clase siguiente del doctor Nelson, que posiblemente ya inicie. Y nos vemos en la siguiente clase. Si hay una pregunta, nos